buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer por tan amable invitación y palabras del doctor José Antonio Neira Flores, director de la escuela ya tan conocida no solo en Perú, sino a nivel internacional, la Escuela de Funcionarios y Administradores de la Jurisdicción de Lima, y también por la presencia de quienes han tenido el amable gesto de venir esta tarde para poder compartir e intercambiar estos conocimientos, así como los asistentes online, quienes nos siguen desde las redes, para comentar sobre el tema propuesto, que en esta ocasión se ha titulado Introducción al Derecho Internacional Privado, con las 4 temáticas que ya ha mencionado el doctor José Antonio Neira. Y quiero explicarles el porqué de esta temática, el porqué del derecho, o sobre todo introducirnos al derecho internacional privado. Si bien es cierto, en España, hace algunos años, hablar de derecho internacional privado o derecho procesal civil internacional, que a veces se confunden estos términos, era una cuestión anecdótica. Es decir, era muy raro encontrarnos con un procedimiento en el que las partes eran uno de los cónyuges o uno de los empresarios con nacionalidad peruana, por ejemplo, el otro cónyuge o parte contratante, empresario o empleador o empleado, perdón, con una nacionalidad distinta como la española, la estadounidense, la alemana o la china, que venían a litigar a un tercer país, que podría coincidir con el país de origen de uno de ellos o con uno distinto, por ejemplo en Suecia, en Suiza o en cualquier otro país del mundo. Bien, esto acabo de mencionar que era una cuestión anecdótica, pero ahora es el tema habitual, tema recurrente día a día en los juzgados y también en las aulas de la universidad. Venimos analizando y discutiendo, debatiendo ante tribunales y en las aulas con los alumnos sobre temas ya habituales, temas básicos diríamos para la litigación internacional, que son: 1. El procedimiento o el proceso con elemento internacional. Algunos otros doctrinarios le denominan el elemento de extranjería relevante para el derecho internacional privado. Y también hablamos en términos de los tres pilares del derecho internacional privado, que son la competencia judicial internacional, hablamos de la ley aplicable y también del reconocimiento y ejecución de sentencias. Bien. Dicho esto, por cuestión de orden, quiero decirles que no voy a hablar del derecho sustantivo español, no voy a hablar tampoco del derecho procesal civil español, porque a lo que me voy a limitar es hablar del derecho internacional privado, que es, para entendernos, y dicho en unos términos rápidos y sencillos, de un derecho internacional relacionado como un derecho de conexión. Derecho de conexión entre dos estados. Por tanto, el primer tema a abordar es el del procedimiento con elementos internacionales. Bien, cuando hablamos de un elemento con carácter internacional, nos vamos a encontrar con procedimientos que vamos a plantear si somos abogados o si alguien trabaja en la administración de justicia. Se va a encontrar con lo siguiente: tenemos proyectado un esquema resumido del derecho internacional privado español, que está dividido en 3 fases. La primera, dirigida a la competencia judicial internacional; la segunda, a la ley aplicable, que esta a su vez, si me siguen, estamos hablando en términos de normas de conflicto, y esas normas de conflicto nos va a llevar hacia la ley aplicable o la ley material, ley sustantiva. Y después, en un tercer término, el tercer pilar del derecho internacional, hablamos de un reconocimiento y ejecución que de ordinario se denomina el exequatur. ¿No? Este término nos suena a todos, el exequatur. Por tanto, tenemos los 3 pilares. Cuando hablamos de un procedimiento internacional, tenemos que analizar como mínimo en España, porque tenemos que hablar de la ley española o de las normas que componen el ordenamiento español. En primer lugar, de reglamentos europeos de aplicación directa en España, que tenemos algunos que se han organizado por materias. Como podemos ver, el primero, que es el denominado y muy conocido Reglamento Bruselas I refundido, o también conocido como el Reglamento 1215 del año 2012,
de materia, competencia judicial internacional en asuntos mercantiles y civiles. Luego tenemos también, para los que se dedican al área matrimonial en el ámbito internacional, el reglamento 2201 del año 2003, denominado también Reglamento Europeo en materia matrimonial. Materia matrimonial siempre en términos de competencia judicial internacional. Luego, hay algunas áreas, como por ejemplo filiación, que no ha sido materia de regulación por la Unión Europea, por tanto no tenemos un reglamento. Tampoco existen con determinados países convenios y es ahí cuando en defecto de un reglamento europeo y en defecto de convenios bilaterales o multilaterales, vamos a ir recién a la ley orgánica del Poder Judicial para determinar competencia judicial en asuntos internacionales. Dicho esto, si ya hemos mencionado la primera fase, la columna izquierda del cuadro que estamos proyectando, claro, lo que yo quiero llamar la atención con esta conferencia de hoy es a lo siguiente. Apartémonos un momento de lo que tenemos proyectado en la pantalla y pensemos en los casos de ámbito interno. Ámbito interno me refiero a, sea un divorcio, que nos plantea iniciar un divorcio, o un incumplimiento de contrato entre empresarios, digamos compra-venta de mercancías. Si nos encontramos con un matrimonio, cónyuges de nacionalidad peruana o cónyuges de nacionalidad española, ambos, que siempre han vivido en España, nunca han salido de España, han hecho la vida matrimonial en España, hijos, residencia, bienes o sin bienes, pero su régimen económico en España y nunca se han movido, deciden finalizar o disolver ese vínculo matrimonial, estamos hablando de un ámbito interno. Un ámbito interno, cambiamos de nacionalidad, cónyuges peruanos, siempre han vivido en Perú, hijos peruanos, han nacido, viven en Perú, no se han movido, no han cruzado fronteras, y vamos a disolver ese matrimonio mediante un divorcio. Aquí, si bien es cierto, es primero la separación, luego divorcio, salvo alguna, digamos, especialidad de la ley peruana, que es mutuo acuerdo, 2 o 4 años, según el caso. Bien, este es un caso interno en el que ustedes van a aplicar, y en España también aplican sus leyes internas. Esto quiere decir su Código Civil, sea el estatal o el autonómico, y su ley procesal. Ley procesal que es o consiste en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho esto, interpuesta la demanda, cumplido el debido proceso, término de actualidad, el debido proceso, llega a una sentencia válida, favorable a las pretensiones planteadas, y por tanto tendremos una sentencia que se va a pronunciar en el sentido de atender a la disolución del vínculo y también, en determinados casos, una determinación de medida respecto de los elementos patrimoniales y los efectos personales de aquella pareja matrimonial. Por tanto, estando con esta sentencia, lo que debemos preguntarnos es si esta sentencia, supongamos que uno de los elementos, uno de los cónyuges, que es condenado a un cumplimiento, ya sea de guardia y custodia, por ejemplo, se traslada de Perú y se va a un tercer país. Esta sentencia peruana sabemos que surte efectos únicamente a nivel interno, es decir, dentro de la jurisdicción peruana. Pero hay mecanismos a través del derecho internacional privado por los que se puede ganar efectos tanto mediante el reconocimiento como efectos de ejecución, que es el denominado exequatur. Estoy en la última columna del recuadro, la última columna, la derecha, reconocimiento de resoluciones extranjeras en términos de ejecución y mero reconocimiento. Bien, si se fijan, ¿por qué les he hablado de competencia judicial internacional y de inmediato les he explicado un proceso interno para luego saltarme a la tercera o última columna de la derecha y hablar de reconocimiento y ejecución de sentencias? Por lo siguiente, porque un procedimiento con elemento de extranjería se puede iniciar tanto desde demanda como desde la solicitud de reconocimiento y ejecución. Esto quiere decir, vamos a iniciar un proceso desde cero, un elemento de extranjería muy habitual, que es
la diferencia de nacionalidades de los litigantes, es decir, el empresario con sede en Barcelona que contrata con aquel empresario con la sede en Estados Unidos, muy recurrentes también, o en España y Alemania, por un incumplimiento de contrato en que la mercancía tendría que salir de España y entregarse en Alemania. Ante este elemento de extranjería nos lleva o nos conduce a lo siguiente. Bien, si estamos ante un incumplimiento de contrato de compra-venta de mercancías, ¿dónde yo puedo ir a demandar? ¿A España? ¿A Alemania? Siguiente pregunta que me puedo formular es, ¿dónde me conviene demandar? ¿En España o en Alemania? Siguiente pregunta que podemos evaluar antes de iniciar o interponer las acciones es, ¿existen normas imperativas que debo respetar para finalmente demandar en Alemania, o normas imperativas que me dicen que yo estoy obligado a demandar en España? ¿Por qué he mencionado España y Alemania? ¿Por qué me estoy centrando en España y Alemania? Porque ambos son países miembros de la Unión Europea. Son países miembros de la Unión Europea y por tanto es conocido que tenemos a la Unión Europea con los países miembros, 27 hasta hace no mucho, hoy 28, aunque vamos perdiendo, ya es muy conocido el Brexit y los otros países que se van sumando, pero ¿por qué menciono la Unión Europea? Porque la Unión Europea lo que pretende es, claro, tenemos un convenio que consiste, o uno de los pilares de la Unión Europea que consiste en la eliminación de fronteras internas. Esto quiere decir que tanto España, Alemania y todos los países que se ven involucrados en este nuevo organismo internacional, que es la Unión Europea, tienen unos intereses en común, que son el tráfico mercantil, y también con ello se llevan las relaciones jurídicas internacionales. Por tanto, tenemos que flexibilizar, y tuvieron la idea de intentar, y digo intentar porque no se ha conseguido al 100%, intentar armonizar todas estas normas de derecho internacional. Armonizar en el sentido de, estamos hablando de materias de derecho civil, derecho mercantil, de derecho de familia, hoy podemos hablar también de derecho de sucesiones, de derecho de sociedades, para armonizar la materia referida a competencia judicial internacional. Es decir, que estos países miembros de la Unión Europea sepan a qué norma dirigirse cuando tengan que demandar a un país que es miembro de la Unión Europea. Estas normas van a decir ante qué tribunales se puede interponer la demanda y ante qué tribunales tienen, por tanto, que solicitar esa atención a las pretensiones propuestas. Un segundo aspecto a tener en cuenta es lo siguiente. Bien, nos encontramos, y hemos hablado de Perú y hemos hablado de España, por ejemplo, si entre España y Perú no existe un convenio, por ejemplo, en materia mercantil, de compraventa de mercancías, tampoco tendremos un reglamento europeo a aplicar, tendríamos que ir directamente a la ley. En este caso ya no hablamos de ley interna, he citado aquí la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero esta Ley Orgánica del Poder Judicial tendrá una sección dirigida a las normas de competencia judicial internacional, que no son las normas de competencia judicial interna. Y esto lo menciono y hago énfasis por lo siguiente, porque en la práctica diaria, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con aquel divorcio que había mencionado al inicio, con aquel conflicto entre empresas internacionales, que por ejemplo se plantea una demanda de incumplimiento de contrato. En Barcelona ahí directamente se menciona tribunal competente según la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se menciona la sección de Derecho Internacional. Pasamos a mencionar la Ley Interna Procesal y de inmediato el Código de Comercio español.
Ustedes, creo que al igual que yo, coincidimos en que se está omitiendo mencionar el derecho internacional privado y concretamente las normas internacionales a tener en cuenta en este procedimiento. Y esto es una práctica muy difundida y lamentablemente con unos efectos nefastos. Nefastos como, por ejemplo, si nosotros continuamos una demanda con elemento internacional, por ejemplo, Perú, España, nacionalidades distintas, además, residencia del peruano en España y del español en Perú, sin hacer mención a aquellos reglamentos o a sección de normas procesales internacionales, ni demandante ni demandado, me refiero a las defensas de cada una de las partes, hace mención a este derecho internacional. Y en el peor de los casos, ni el funcionario, digamos, magistrado o letrado de la Administración de Justicia, secretario judicial, entiéndase, podemos encontrarnos con lo siguiente. Se continúa un procedimiento, pero finalizará, evidentemente, con una sentencia. Resulta, y ha sucedido con un procedimiento de Perú y de otros países, que en Barcelona no estuvieron de acuerdo, por ejemplo, respecto a la determinación de medidas de un menor cuyo domicilio estaba en Colombia. Hablamos de padres que están en España, el menor con los abuelos en Colombia, se sigue un procedimiento únicamente con la ley interna, la española, Código Civil, leyes procesales internas, y una de las partes no estaba de acuerdo con la sentencia y por tanto fue a segunda instancia, que es la audiencia provincial, donde se deciden todas las apelaciones. ¿Qué sucede? La segunda instancia, en materia de familia, tenemos dos secciones en Barcelona, que son la número 12 y la sección 18. Esta sentencia recayó en la sección número 12, especializada en Derecho Internacional Privado, y tuvo el siguiente resultado. Dijo: estamos ante un procedimiento en el que el elemento de extranjería está por demás acreditado, que consiste en la distinta nacionalidad y además en el distinto domicilio que se encuentra en Barcelona y Colombia. Hablamos del menor, léase interés superior de menor y por tanto a tener en cuenta un procedimiento. No se ha tenido en cuenta porque ninguna de las partes ni la sentencia menciona o hace mención, al menos sucinta, a la norma internacional. Hablamos de algún reglamento o al menos mencionar o pronunciarse en el sentido que no existe ley procesal que determine la competencia judicial internacional de los tribunales de Barcelona. Tampoco había mención sobre la existencia o no de un convenio internacional y se fue directamente a la ley interna. El resultado, por tanto, de omitir esta mención y, por tanto, análisis y aplicación de la ley internacional tuvo como resultado la nulidad de esa sentencia. Nulidad con efecto de volver a instancia, a analizar según la competencia judicial internacional y también ley aplicable al procedimiento para poder determinar un procedimiento que quizás el resultado es el mismo, pero a efectos de derecho internacional privado no se había cumplido el trámite. Ustedes me dirán si vamos a tener el mismo final, ¿qué importancia tiene mencionar las leyes internacionales o las leyes de competencia o las leyes que determinan las normas de conflicto y por tanto ley sustantiva? Es muy importante este aspecto. ¿Por qué? Porque resulta que en algún momento a más de uno se le ocurrirá la estrategia procesal por decir: yo sé que la otra parte no vive aquí, está viviendo en Suiza o está viviendo en Suecia, sé que está la familia de él o de ella aquí, si van a notificarle va a recibir las notificaciones, además sé que no ha cambiado su DNI, siempre está con el domicilio de aquí, se le va a demandar, no tendrá defensa. Es más, de ahí venir hasta aquí quizás le sale muy caro o ya no conoce a nadie más,
de confianza para contarle de este procedimiento y, por tanto, tendré muchas opciones para continuar un procedimiento, digamos, en rebeldía y obtener una sentencia válida y, además, favorable, ¿no? Esto lo vemos bastante claro. También nos podemos encontrar con lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que estamos ante un supuesto de responsabilidad extracontractual, ya que hablamos en términos civil y mercantil, responsabilidad extracontractual. Un vehículo que viene de Francia y pasa por Barcelona, sucede un accidente, involucrados franceses y españoles. El francés, obviamente, que va a regresar a su país, el barcelonés se va a quedar en su ciudad o quizás se traslade, pero en este caso, para el ejemplo, se queda en la ciudad, país, España, y por tanto nos encontramos con lo siguiente. Claro, estamos con un caso que ha cruzado fronteras, es decir, un francés pasaba por Barcelona, ocasiona unos daños y la persona de Barcelona, supongamos que es la que ha provocado esos daños. Estamos ante un caso que quien provoca el daño y además donde se encuentra el daño es inminente una demanda. Solo falta que la persona que ha sufrido ese daño decida demandar, si desde su país de origen, en Francia, o en el país donde se han generado y ocasionado los daños. Lo habitual y lo que solemos pensar es, me va a demandar ya sé que Francia o en Barcelona. Por tanto, esperaré la demanda porque en el mejor de los casos no hace nada, no tiene abogados aquí en España y va a dejar pasar el tiempo. En el mejor de los casos. Pero lo que se suele hacer es, demandan ya sea en España o en Francia, nos encontramos con esa demanda y el resultado que vamos a tener es, luego vamos a hablar sobre la ley aplicable, estamos ahora en sede de competencia judicial internacional, sabremos cuál será el resultado, una sentencia de alguien que pueda resarcir el daño. Pero, ¿por qué les hablo de derecho internacional privado? Porque aquí viene la estrategia de los operadores que actúan en este ámbito. Claro, si nosotros pensamos en el ámbito interno, ya sabemos que una demanda seguirá un proceso, terminará en una sentencia. Es más, avanzamos un poco. Yo sé que si espero la demanda, tendré más facilidad porque sabré hacia dónde apunta. Las pretensiones, en el mejor de los casos, alegaré alguna prescripción o alguna excepción, pero en derecho internacional también nos permite lo siguiente. Yo sé que si este señor interpone su demanda en Francia, igual tengo algún mecanismo para decir, no, usted tendría que haber demandado aquí en España. Y además, yo soy de España, conozco a los abogados españoles y a aquellos que conocen el derecho internacional y el derecho interno, y por tanto aquí tendré un juez que no va a resolver con la ley extranjera, sino con la ley interna, que la conocerá mejor. Bien, ¿cómo podemos conseguir esto? Es decir, traer el procedimiento, o al menos esperar a que se dilucide y digan en normas de derecho internacional quién debe conocer y por tanto resolver sobre ese caso. Lo que nos encontramos en derecho internacional privado en materia extracontractual es lo siguiente, que también se puede pedir a alguien que quiere adelantar y por tanto dejar pendiente el pleito con un procedimiento, por ejemplo, de exoneración de responsabilidad. Es aquí cuando el que se adelanta es el inminente demandado, interpone una demanda en su país y por tanto con esto está pendiente de dirimir si es responsable o no, y hasta que se dirima este procedimiento no se podrá interponer por el demandante la acción de responsabilidad extracontractual, sea en su país de origen o en el país donde se originaron estos daños. Dicho esto, con este ejemplo creo que queda claro el hecho en el que si yo no observo las normas internacionales, puedo ir a demandar a donde a mí me convenga, saltándome las normas y consiguiendo el resultado que quiero. Esto es denominado como el forum shopping, es decir, conseguir con un, digamos, fraude de ley, un pronunciamiento a mi favor. Y es por esto que
el derecho internacional privado lo que hace es llamar la atención y decir, estamos hablando de procedimientos en los que hay dos estados que han regulado sobre esa materia, ya sea en ámbito de competencia judicial, en ámbito de ley aplicable o reconocimiento y ejecución, y esta organización, digamos en Europa o a nivel convencional o a nivel interno, apunta a lo siguiente, a que el caso en el que hay dos ordenamientos jurídicos vinculados a un procedimiento, si observamos estas normas, el resultado tiene que ser el mismo. Es decir, la respuesta de qué tribunal va a ser competente para conocer este caso tiene que ser la misma. En los 27 o 28 de la Unión Europea, en los países contratantes de ese convenio multilateral o bilateral, tiene que ser la misma, o al menos eso consigue, por eso mencioné que intenta el derecho internacional privado armonizar sus respuestas y evitarnos, digamos, de sorpresas sin un debido procedimiento en sede de derecho internacional privado. Bien, dichas estas 4 pinceladas sobre competencia judicial internacional y sobre elemento de extranjería, que lo podemos resumir en nacionalidad y domicilio de distintos países, podemos hablar ahora de el tercer punto, que es el referido a la ley aplicable al procedimiento, que son las columnas del centro, la ley aplicable. Bien, en cuanto a la ley aplicable, había mencionado al inicio, lo que el derecho internacional privado no regula ni pide es que ustedes conozcan el derecho sustantivo de cada uno de los países. Eso insisto siempre en clase, que si estamos en derecho o en clase de derecho internacional privado, apartado referido a la ley aplicable, no nos están pidiendo que conozcamos el derecho alemán, el derecho chino, el derecho japonés o el derecho peruano. Pero lo que sí se pide, en lo que se centra el derecho internacional privado, fijémonos las columnas centrales, ley aplicable, lo que ha hecho es, centrémonos en que el derecho internacional privado busca la misma solución a un caso en el que 2 o más ordenamientos jurídicos se ven afectados. Claro, lo que hace es, se encuentra con normas, había mencionado conexión, aquí le vamos a llamar una técnica de normas de conflicto en las que, teniendo en cuenta unos elementos que van a ser de carácter subjetivo, llamemos nacionalidad, por ejemplo, o de carácter objetivo, elementos como puede ser el domicilio del demandado, muy tenido en cuenta. En las normas de conflicto se tiene en cuenta lo siguiente. Para determinar cuál es la ley aplicable, es decir, para llegar a aquella ley material, aquel Código Civil del Estado sobre el que se va a resolver el caso, debo pasar antes o debo elaborar lo siguiente. En primer lugar, un ejercicio que lo hacemos de manera automática, que es la denominada subsunción, ¿verdad? Cuando yo menciono el término subsunción, todos hacemos referencia a aquella operación de ¿ante qué me encuentro? Un incumplimiento de contrato. ¿Ante qué me encuentro? Una reclamación de alimentos. ¿Ante qué me estoy encontrando? Un llamamiento de herederos, por ejemplo. Estos elementos de subsunción para determinar la materia. Vista la materia, nos encontramos con, por ejemplo, materia contractual. El siguiente ejercicio, hecha la subsunción es el operador que navega sin naufragar en el derecho internacional privado, busca si estamos en la Unión Europea, en España, por ejemplo, lo que tiene que buscar es si en esta materia, por ejemplo, contratos o responsabilidad extracontractual, existe una norma que regula esas normas de conflicto de conexión que me van a llevar hacia cuál es la ley aplicable a ese asunto, a ese contrato, digamos, o a ese incumplimiento de contrato, o hacia la reclamación de una acción ilícita, llamamos daños por responsabilidad extracontractual.
también nos vamos a encontrar contra aquellos divorcios en los que el operador de derecho internacional privado lo que tiene que encontrar primero es si nos encontramos ante un reglamento, es decir, si la Unión Europea ha regulado en esta materia de normas de conflicto, mejor dicho, si se ha percatado en que los Estados miembros tienen en su ordenamiento interno normas de conflicto que nos van a llevar o nos orientan cuál es el camino para señalar la ley aplicable al asunto planteado. Dicho esto, resultado, por ejemplo, Reglamento Roma III, ley aplicable al divorcio. Y si no tenemos reglamentos europeos en materia de ley aplicable, tenemos que ir a la norma convencional. Si no encontramos un convenio internacional en materia de ley aplicable, sea contractual, extracontractual, familias, sucesiones, sociedades, manifestamos tal hecho en nuestra demanda, fundamentos de derecho, algunos en antecedentes, otros denominan cuestiones previas, que no existe ni reglamento europeo ni convenio internacional o multilateral en el que España y el otro país es miembro. Por tanto, pasamos a las normas internas de derecho internacional privado, es decir, artículos 8 a 12 del Código Civil Español, en el que se regula de manera casi similar, pero mencionando que no existen normas internacionales las cuales no hemos observado y justificamos la aplicación interna. Bien, el resultado de estos artículos, que yo les invito a revisar, artículos del 8 al 12 del Código Civil Español, o el reglamento, por ejemplo, según lo que les interese en materia contractual, extracontractual, familia o sucesiones, yo les invito a revisar el articulado. El articulado porque está disponible en lenguaje español, inglés, francés, todos los lenguajes judiciales, para que ustedes puedan observar el qué busca el legislador en materia de ley aplicable. Y lo que busca es remitir, según los supuestos de la técnica de normas de conflicto, es decir, teniendo en cuenta nacionalidad, teniendo en cuenta, además de nacionalidad, el domicilio, para, según esta situación, es decirle, la ley que debes aplicar a este divorcio o a este incumplimiento de contrato será la ley de, supongamos, sumisión expresa acordada por las partes, la ley que en defecto de acuerdo será la del lugar donde debieron entregarse las mercancías, y todas estas normas apuntan, y es el objetivo ideal, de tener el mismo resultado. Por tanto, nos vamos a encontrar con estos supuestos y vamos a un tercer pilar, para no extender tanto la sesión de esta tarde, y entiendo que querrán formular alguna pregunta. Vamos al tercer supuesto, la tercera columna, que es el de reconocimiento y ejecución de sentencias. Bien, para hablar de reconocimiento y ejecución de sentencias nos encontramos con lo siguiente. Por ejemplo, estamos ante un supuesto en el que nos traen una resolución, por ejemplo, de Francia en materia de alimentos, y nos piden que esa resolución francesa, hablo resolución, no me menciono en términos de sentencia ni de auto, sino resolución extranjera que llega, supongamos que estamos en España, y nos piden la ejecución de esa sentencia porque el deudor de los alimentos tiene la residencia en Barcelona y por tanto procedan a iniciar y continuar el procedimiento de ejecución de esa sentencia, auto o resolución extranjera francesa en España. Bien, si hablamos de Francia y España, estamos hablando de países miembros y por tanto habíamos mencionado en la primera línea, Reglamento 1215, Bruselas I, regula competencia judicial internacional y también el ámbito de reconocimiento y ejecución de sentencias. Por tanto, es en este reglamento en el que tengo que fijarme si hay alguna norma que me indique cuáles son los pasos a seguir para continuar o denegar esa ejecución de resolución extranjera.
Ya les adelanto, soy breve en este aspecto, que en materia de resolución extranjera de países miembros, la ejecución es automática. Es evidente, países miembros de la Unión Europea, se entiende que una resolución es dictada siguiendo los cánones y normas europeas armonizadas y por tanto cumplen con los requisitos para darle automático reconocimiento y por tanto ejecución. Que este reconocimiento y ejecución, para pasar a hablar ya del ámbito convencional y de normas internas, tiene que pasar por un filtro que es, si bien es cierto, tenemos dos ordenamientos jurídicos, uno el que emite y otro el que va a ejecutar esa resolución, lo que tiene que verificar es que esa resolución no sea contraria al orden público interno. ¿Sí? Hasta aquí llegamos. Si estamos hablando en derecho internacional privado, tenemos que hablar en código de ordenamiento público internacional. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si yo, adelantándome al ámbito ya no comunitario ni convencional, sino al ámbito de Perú, supongamos que nos encontramos con un sistema a día de hoy causalista, ¿verdad? ¿Es así? A día de hoy causalista. Si nos traen una sentencia dictada, por ejemplo, en tribunales españoles, en el que no se ha regulado a día de hoy, o mejor dicho, está superado, derogado el sistema causalista del divorcio, planteo la cuestión, si tenemos un divorcio, el denominado a veces como divorcio express, en el que no se va a centrar en las causales, sino simplemente si uno de los cónyuges no quiere estar casado, tengo la sentencia, la voy a ejecutar a Perú, yo lanzo la pregunta, que puede ser materia de debate, si esta sentencia de un sistema no causalista contraviene o no un orden internacional privado peruano que regula el divorcio concedido por un sistema causalista. Esto es discutible porque es cada estado el que, según su discrecionalidad, va a regular si afecta, atenta o no ante su orden interno. Y por tanto, en este caso, si afecta, vulnera aquel orden público interno, el resultado será de denegar. La norma general, la regla general es ejecución, resolución internacional, salvo que nos encontremos con un requisito de legalización de documentos, ahora hablamos de apostilla de la Haya, ¿no?, para facilitar trámites, podemos encontrarnos con supuestos en los que las resoluciones serán fácilmente ejecutables y sin mayor problema que acreditar y superar aquellos trámites burocráticos de la legalización. En estos términos hemos podido revisar 4 pinceladas sobre derecho internacional privado, pero no quería dejar de mencionar, por ejemplo, el sistema de medidas cautelares. De medidas cautelares por lo siguiente. Cuando hablemos, por ejemplo, si avanzamos a la siguiente página, esta información se las puedo facilitar, es más, la tienen disponible. La siguiente página. Aquí. Si hablamos en términos de medidas cautelares, por ejemplo, en la Unión Europea tenemos el reglamento Bruselas I bis. La estructura del reglamento en cuanto a los foros de competencia, es decir, esos puntos de conexión para decirnos si estás ante tal materia civil, por ejemplo, tienes que fijarte como mínimo en el domicilio del demandado y es ahí donde debes dirigir tu demanda. Si estamos en materia de contratos, de daños y perjuicios, tienes que fijarte, además del domicilio del demandado, en los foros especiales por materia, aquel ejercicio de subsunción que habíamos hablado para determinar la materia. Si además te encuentras en un supuesto de consumidores o contratos individuales, que no colectivos, contratos individuales de trabajo, ten en cuenta que estamos ante unos foros de protección. Podemos encontrarnos, por ejemplo, ante un contrato de consumidores, foro de protección,
Y también ante un supuesto de este consumidor, es evidente que tendrá un domicilio. Pueden no coincidir tanto el domicilio del consumidor como el foro de protección que nos dirá dónde actualmente trabaja. Que no siempre donde trabajas, puedes trabajar en Alemania y vivir en Italia. Esto creo que pasa. Puedes trabajar en Suiza y vivir en Alemania. Por tanto, se tiene en cuenta foro de protección o foro general. Y es ahí hacia donde yo les decía, tenemos que decidir dónde vamos a demandar. Si me hablan de un foro general y un foro de protección, la clave es la siguiente. Foro de protección, foro general, foro especial o por materia son concurrentes. Concurrentes quiere decir que puedo elegir dónde demando. Puedo elegir dónde demando. Lo que debemos tener en cuenta tanto los operadores jurídicos, letrados, abogados, funcionarios, sean magistrados, jueces, letrados de la administración, secretarios, en aquellas competencias exclusivas. Estas son de cumplimiento obligatorio. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos en cuenta la observancia de este artículo 24 del reglamento, por ejemplo, que es similar a lo regulado en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que refiere a derechos reales inmuebles, a sociedades y personas jurídicas, a inscripciones en registros españoles. En esta materia, creo que nos hemos ido de la imagen. Si no tenemos en cuenta estos foros exclusivos, nuestro procedimiento será nulo. Será nulo, ¿por qué? Porque hemos incumplido una ley o una norma, mejor dicho en ámbito internacional, una norma de derecho internacional que regula una competencia exclusiva y además excluyente. ¿Esto qué quiere decir? Que si está regulado que en materia, por ejemplo, reconocimiento y ejecución, que es la que estamos hablando, o en materia de inscripciones de registros públicos españoles, no podemos demandar en otro estado que no sea en el que se encuentra aquel registro. Si vamos a dirigir nuestra demanda, en el mejor de los casos es admitida en otro estado, el resultado es que será nulo. Cuando quiera traer esa resolución, foro exclusivo, nulidad, en el mejor de los casos, o denegación de aquella solicitud de ejecución. El siguiente caso es el de prórroga o sumisión, es decir, acuerdo de las partes, que es hacia donde se apunta en esta organización de puntos de conexión, foro de competencia y ley aplicable, es hacia dar protagonismo a la autonomía de las partes, es decir, que las partes decidan sobre ante qué tribunales decidir, que esto ya les debe sonar de los contratos, ante cualquier controversia o discusión que refiera sobre este contrato. Determinamos que los tribunales competentes son, por ejemplo, Barcelona, son los de Lima, y la ley aplicable será la del Estado, Perú, Barcelona o España. Y es por eso que en materia de competencia también se permite la prórroga de competencia, que es la siguiente, la expresamente acordada por las partes para someter aquel litigio a los tribunales decididos. Otra cosa es la sumisión, que es interpuesta la demanda ante un foro, sea el general o foro de protección. Si yo entiendo que puedo interponer una declinatoria de competencia porque entiendo que ese tribunal no es quien debe conocer, sino propongo al que yo, según las normas que dicto, estrategia procesal, sea el competente. Si yo no hago este ejercicio de declinatoria de competencia, me habré sometido a la jurisdicción de ese tribunal. Solo y exclusivamente en el caso de términos de competencia no exclusiva. Foros de protección, foros por materia o foros generales. Y esto les quería explicar por qué. Por lo siguiente, porque las medidas cautelares se pueden interponer donde yo entiendo, por ejemplo, que hay bienes para embargar y puedo tener observancia o no del foro exclusivo o foro de materia. Foro exclusivo con un determinado filtro y ir directamente a interponer, por ejemplo, la medida cautelar
en Francia, porque sé que ahí tiene acciones o inmuebles, bienes muebles e inmuebles, y además sé que en Francia me van a admitir esas medidas cautelares de manera más rápida que en España. Por tanto, luego, sabiendo que es el Tribunal Español donde tengo que interponer la demanda principal, esto es un ejemplo que las medidas cautelares siguen ese carácter, digamos, de buscar el cumplimiento de la sentencia final para no entorpecer esa eficacia. Y por tanto, estamos ante una situación distinta a la de que nos ha planteado el legislador internacional privado en materia de competencia judicial internacional. No quiero extenderme más. Espero haberles dado algunas pautas sobre el derecho internacional privado. Sé que son pautas generales, por eso les facilito la información y cualquier pregunta que quieran plantear, estoy a su disposición. Bien, muchas gracias, profesor Richard Aguilar Díaz. Han sido 45 minutos muy interesantes sobre ese tema. Vamos a darle un fuerte aplauso al profesor. ¿Alguna pregunta?